nuevamente con la corriente llamada Círculo de Viena, en el terreno de las hipótesis que deben validarse primero lógicamente y segundo empíricamente. Y es así como llegamos al siglo XX, donde se va a instalar como modo de practicar la ciencia un procedimiento que ahora vamos a ver que ha recibido serias críticas, llamado verificacionismo. Y es contra esta corriente verificacionista donde los investigadores salen al terreno a verificar sus hipótesis, donde va a surgir una nueva corriente que va a echar por tierra, ¿sí?, esta intención verificacionista. Me refiero concretamente a la teoría inaugurada por Karl Popper, ¿sí? Estamos hablando de ya los años 50, y Popper va a ser el ideólogo de la corriente denominada falsacionismo. Falsacionismo que también recibió el calificativo de falsacionismo ingenuo. Popper, en clara oposición al verificacionismo, nos va a decir que los científicos no tienen que salir a verificar sus hipótesis y teorías, sino que deben procurar tirarlas abajo, ¿sí?, echar por tierra sus afirmaciones. Es así como se inaugura esta corriente llamada falsacionismo, ¿sí? Él dice que no alcanza con encontrar o hallar evidencias a favor de lo que sostiene el investigador. Hay que buscar evidencias en contra. Vamos con una metáfora. Según Popper, entonces, si nosotros intentáramos derribar una pared, ¿sí?, para demostrar que la pared es dura, yo tengo que intentar derribarla. Cuantas más veces yo intente derribar una pared sin lograrlo, más segura voy a estar de la fortaleza de esa pared. ¿Me siguen con esta idea? Entonces, las teorías, según Popper, las teorías más sólidas, las teorías más fuertes, no van a ser aquellas que han sido más veces verificadas, todo lo contrario. Van a ser aquellas teorías que han pasado por pruebas de falsación y no se ha podido lograr derribarlas. Las teorías más falseables, ¿sí?, pero menos falsadas. ¡Oh, Dios mío! Es un trabalenguas, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, al señor Popper también lo criticaron. Le dijeron, bueno, no, pero mirá, nadie va a echar por tierra una teoría porque haya surgido una evidencia que demuestre lo contrario, ¿sí? Yo puedo decir, hay un cisne blanco, hay otro cisne blanco, bueno, todos los cisnes son blancos, pero he sabido que puede aparecer el cisne negro, ¿sí? Entonces, esta teoría de que todos los cisnes son blancos, según la postura de Popper, habría que derribarla por la existencia de un cisne negro. Entonces, ante esta crítica, él va a atenuar esta postura tan rígida del falsacionismo y va a decir que en realidad las teorías van a tener distintos grados de corroboración, con lo cual va a permitir la entrada en escena, ¿sí?, de casos que echen por tierra sus dichos, ¿sí? Siguiendo con nuestro hilo, también en el siglo XX vamos a mencionar a otro autor que para nosotros es fundamental, ¿sí?, que es Thomas Kuhn.
¿Por qué decimos que es un autor fundamental? Porque es el que nos va a introducir en el terreno de los paradigmas. Comenzamos esta charla diciendo que cada uno de estos autores han dejado algo o han marcado la forma de practicar la ciencia. En el caso de Thomas Kuhn, su legado radica en un análisis histórico sobre el comportamiento de las ciencias. De resultas, Thomas Kuhn encuentra tras este análisis una serie de regularidades en el comportamiento de las ciencias. Ciencias que pasan por etapas previas a su conformación como tales, ¿sí? Él dice que la ciencia es un fenómeno histórico, ¿sí? Y que no avanza por acumulación de conocimientos, sino por rupturas. Guardemos este concepto, ¿sí? Los grandes cambios se dan por rupturas, no por acumulación. Él encuentra un patrón de comportamiento detrás de las ciencias y dice que en cierto momento, cierta disciplina, ¿sí? Vamos a tomar el caso de la medicina, ¿sí? Cierta disciplina tiene adeptos que la practican de diferentes maneras. Esta es, según la visión de Thomas Kuhn, una visión preparadigmática de la disciplina, en este caso de la medicina, donde conviven distintos modos de entender esa práctica profesional, ¿sí? Luego sucede que con el correr del tiempo esa práctica profesional al interior de esa comunidad científica surge alguna idea que comienza a ganar adeptos hasta llegar a un punto donde se formula lo que él denomina paradigma. Ya vamos a volver sobre este concepto. Se adhieren de forma mayoritaria los participantes de esa disciplina a ese modo consensuado de practicar esa disciplina, pasando de una etapa preparadigmática a lo que se denomina una etapa de ciencia normal, donde todos los integrantes de esa comunidad científica van a practicar la ciencia de esa manera, sin cuestionarse sobre métodos, técnicas y problemas, porque todo esto ha sido resuelto con la construcción de un paradigma. Entonces pasamos de una etapa preparadigmática a una etapa de ciencia normal, donde el paradigma muestra cómo resolver, cuáles son los problemas que se deben abordar y cómo se resuelven. Volviendo a nuestro ejemplo de la medicina, hoy en día ningún médico duda frente... ¡Qué ejemplo! Dios, les iba a decir que ningún médico duda frente a la aparición de la fiebre. Bueno, lamentablemente no es el mejor ejemplo para este momento, ¿no? Donde todo es sospechado de COVID-19. Pero bueno, frente a un dolor en la ingle, cada médico por los cuales podemos transitar, no van a opinar diferente. Rápidamente nos van a mandar a hacer ciertas enzimas para ver si tenemos una apendicitis, ¿sí? Nadie se pone a dilucidar a ver qué es eso. Es una apendicitis y es quirúrgico. O sea que detrás del paradigma existe un modo consensuado de concebir la realidad y de abordarla, ¿sí? Compartido por una cierta comunidad científica, ¿sí? Lo que caracteriza a la ciencia normal para Thomas Kuhn es justamente la existencia de un paradigma que gobierna esta práctica científica. Ahora, con el correr del tiempo puede suceder que el paradigma
comience a tener algunas dificultades. Estas dificultades reciben el nombre de anomalías. Pueden surgir algunas cuestiones que el paradigma original se ve imposibilitado de resolver. En muchas oportunidades el propio paradigma resuelve la o las anomalías. Pero también sucede que en otros casos las reiteradas anomalías hacen que el paradigma entre en otra etapa, por fuera de la ciencia normal, denominada de crisis paradigmática, donde el paradigma cae, ¿sí? O sea, la falta de respuesta al surgimiento de anomalías por parte del paradigma introduce al paradigma en una etapa de crisis que lo lleva al paradigma nuevamente a una etapa preparadigmática, ¿sí? Cae el paradigma hegemónico. Para que haya ciencia debe existir un paradigma hegemónico y el paradigma en algún momento cae por falta de resolución. Entonces, volvemos a la etapa inicial donde empiezan a surgir distintas ideas para dar cuenta de la realidad. Y esto es un fenómeno cíclico, donde nuevamente un grupo de teóricos encontrarán alguna idea que comienza a ganar, o científicos que empiezan a ganar mayor adhesión, los científicos y ciertos postulados, hasta que se plantea un nuevo paradigma. Nuevo paradigma que genera una revolución científica y que reemplaza en su totalidad al paradigma anterior. O sea, cambia absolutamente el modo de ver el mundo. Por eso, las grandes revoluciones de la ciencia han cambiado el modo de ver la realidad y de ver al mundo, ¿no? Estoy pensando en el caso de la Tierra. La Tierra era plana. Cuando dejó de ser plana y pasó a ser redonda, eso fue una revolución. No, por favor, el terraplanismo dejémoslo cuando podamos interactuar en nuestra aula A de Lomas. ¿Qué más podemos decir? A ver, para el hombre la Tierra era el centro del universo, ¿no? La teoría geocéntrica. ¿Y qué pasó? La vida nos engañó, ¿no? Y hubo una revolución científica, ¿no? No éramos más el centro del universo. De ahí se pasó a la teoría heliocéntrica, ¿sí? Ahí desplazamos el centro del universo ¿a dónde? Al Sol. Bueno, y así seguimos evolucionando hasta llegar a nuestros días donde sabemos que somos un planeta perdido en infinidad de galaxias. Por si no lo habían notado, ¿sí? Bueno, esta visión de Kuhn sobre los paradigmas considero que es muy importante que la rescatemos y la tengamos presente, porque con ella vamos a terminar la cursada y con una suerte de debate entre las formas de concebir la realidad y de abordarla. También en el siglo XX vamos a ver nuestras dos últimas contribuciones, ¿sí? Contribuciones epistemológicas. Han sido hasta ahora todos grandes hitos, sin el afán de haber sido ni profundos ni exhaustivos en cuanto a las miradas, ni mucho menos. Y vamos a ir finalizando con dos autores discípulos de nuestro amigo Popper, ¿no? En primer lugar vamos a mencionar a Irme Lakatos, ¿sí? Irme Lakatos, cuya obra se sitúa ya a mediados del siglo XX, discípulo, como les decía, de Popper, que él dice que un episodio que contradiga
que contradiga encontrar algo que contradiga mis observaciones no es razón suficiente para echar por tierra mi teoría. Él va a decir que la ciencia no avanza ni por verificación ni por falsación, y propone, o mejor dicho, él percibe que al interior de las ciencias existen los denominados programas de investigación, ¿sí? Programas de investigación a través de los cuales la ciencia avanza y que están compuestos por un núcleo central teórico que es indiscutible, no se pone en tela de juicio, ¿sí? Pensemos en una teoría como puede ser la teoría marxista, ¿sí? El psicoanálisis, una teoría, un núcleo central teórico. Este núcleo teórico puede contribuir a dar cuenta de lo que sucede con la realidad o no, puede fallar. Es por eso que el núcleo teórico permanece sin modificación, no se ataca al núcleo teórico, dado que el programa de investigación también contiene un cinturón protector de hipótesis que son las que intentan dar cuenta de los desvíos que hay entre el núcleo central teórico y la realidad observable. Es decir, que tenemos el núcleo teórico, que nadie pone en tela de juicio, y un cinturón de hipótesis llamadas hipótesis ad hoc, que protegen al núcleo teórico de los embates de aquellas situaciones que no encuadran con el núcleo teórico, ¿sí? Ahora bien, para Lakatos, un núcleo teórico jamás debe ser desechado por más que se haya convertido en pura adosidad, es decir, por más que esté cubierto por innumerables hipótesis ad hoc que intentan justificar el desvío que hay entre la teoría y el plano empírico, ¿sí? Es así como él distingue programas de investigación regresivos y progresivos. Un programa es progresivo cuando está en pleno funcionamiento, en auge, cuando predice hechos nuevos y fomenta la investigación. El programa puede detenerse, puede no predecir hechos nuevos, con lo cual entra en una etapa donde pasa a denominarse programa regresivo. Tenemos entonces programas progresivos y programas regresivos. No hay episodios nuevos. Y es justamente el caso de los programas regresivos los que salen de la escena durante un determinado tiempo histórico. Lo que plantea Lakatos es que estas características o estos estadios de progresivo y regresivo no son instancias o estadios eternos o inmodificables. Va a plantear que un programa regresivo y que ha salido de la óptica científica podría volver a la escena, podría volver al campo científico décadas después, una vez que por X observaciones o X circunstancias de la realidad logra entrar al campo y a una instancia de vigencia que había perdido, ¿sí? Con lo cual, a veces hablamos de viejas y nuevas teorías, como viejas teorías vuelven a servir para dar cuenta de la realidad. Probablemente por estos días que estamos viviendo, muchas de las antiguas teorías sociales, muchos conceptos de la antigua sociología funcionalista estén nuevamente de moda
a raíz de las reacciones psicológicas y sociales frente a este episodio del COVID-19, ¿sí? No sé si se utilizaba en el campo de la investigación, si se estaba utilizando, por ejemplo, con frecuencia la entrevista focalizada, la reacción psicológica y social frente a una vivencia común. Qué mejor caso que este que estamos viviendo. Y por último, y para finalizar este intento de video, vamos a mencionar a un autor que va a echar por tierra todo lo que he mencionado hasta este momento. Me refiero a Paul Feyerabend. ¿Por qué menciono echar por tierra? Porque Feyerabend inaugura una corriente denominada anarquismo metodológico, ¿sí? Hasta ahora estamos siguiendo el recorrido del camino cuantitativo y viendo qué es la realidad para unos, para otros, cómo se comporta la ciencia a lo largo de la historia. Y Feyerabend viene a, si me permiten, a patear el tablero, ¿sí? ¿Por qué? Porque este autor dice que los grandes descubrimientos a lo largo de la historia se han dado toda vez que los investigadores se apartaron de las normas y de las reglas, ¿sí? Y que se han dado muchos descubrimientos por el descuido, con lo cual él, más que atenerse a las reglas, incita a apartarnos de las reglas. ¿Por qué? Porque va a enunciar una frase célebre, que es la frase de todo vale, y que todo es relativo, ¿sí? Por supuesto, a la comunidad científica mucho este anarquismo metodológico no le ha gustado, con lo cual le han dicho que si todo es relativo, lo que él dice también lo es. Bueno, vamos a llegar hasta aquí por ahora y vamos a comenzar en un próximo encuentro tratando de ver cómo termina conformado este paradigma o camino cuantitativo, cómo llega hasta nuestros días, para empezar a transitar este mismo recorrido, pero de la mano del legado de aquellos que contribuyeron a conformar al rival, al paradigma cualitativo. Y a posteriori veremos qué podemos hacer con estas dos corrientes eterna e históricamente en pugna. Bueno, nos vemos próximamente, les mando un cariño, espero que estén todos bien.